Hola, aquí estoy de nuevo después de tanto tiempo. Eh, Pido disculpas porque no había tenido tiempo para poder grabar otro video. Estuve de vacaciones y ahí vienen las fiestas de fin de año y también mucho trabajo en las iglesias. Así que no había podido sacar tiempo para grabar un video, pero hoy sí tengo el tiempo y aquí estamos de nuevo. Espero que tú y yo juntos podamos aprender hoy algo nuevo, algo que nos sirva para nuestra vida, que nos dé esperanza y que nos ayude a conocer mejor a nuestro Dios. También quiero hacer una pequeña aclaración, y es que en el último video donde hablé de la ira de Dios, me di a entender en algo, me di a entender mal. Yo dije que en una iglesia donde hay intolerancia, donde hay odio, rencor, etcétera, no estaba Dios ahí. Pues Dios siempre está con el pecador. Lo que yo en realidad quise decir es de que el Espíritu de Dios no está ahí, el fruto del Espíritu no está ahí. Ustedes ya conocen el fruto del Espíritu, sino que el fruto o las obras de la carne. Eso es lo que quise dar a entender. Pero aunque una iglesia esté en esa situación, pues no está perdida. Dios siempre está ahí, eh, dándole una nueva oportunidad o esperando siempre que sus hijos lleguen a Él. Pero en una iglesia donde se cree que se adora a Dios, debería de reinar el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Pero también las iglesias son hospitales para enfermos, no son para gente sana. Así que vamos ahí para que, conociendo al Maestro, Él nos transforme según su semejanza. Bien, entonces ya con eso explicado, espero que ahora sí me haya dado a entender. Vamos a ir al video de hoy. Y el título del tema de hoy es El libro de la vida del Cordero. ¿Qué has escuchado acerca de ese tema? Me imagino que has escuchado algo. En unas iglesias se predica mucho, en otras muy poco, en otras quizás nada. Pero la verdad que este tema a mí me ayudó a, o fue la respuesta a una duda que yo tenía. Una duda muy grande que inquietó mi vida durante mucho tiempo. Y cuando me refiero a mi vida espiritual, mi fe. Siempre es bueno cuestionarse muchas cosas. Y cuando uno se cuestiona, encuentra respuestas. Y gracias a Dios yo con este tema del libro de la vida encontré una respuesta. Antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees tú que Herodes, Stalin y Hitler eh, estuvieron anotados en el libro de la vida mientras estuvieron vivos? ¿Crees que ese tipo de personas son de las personas que están en el libro de la vida? Bien, pues mi respuesta es que sí, yo creo que Herodes, Stalin y Hitler eh, estaban inscritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿para qué sirve el libro de la vida? ¿Qué significa que el nombre de una persona esté inscrito ahí en ese libro? Pues eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy, lo que voy a tratar de explicar. Pero antes quiero hacerte otras dos preguntas. Antes de hacerte las preguntas, quiero contarte acerca de una discrepancia que yo tenía, una duda que tenía en mi fe. Espero que tú también tengas dudas, porque el tener dudas no significa de que seamos faltos de fe, sino que simplemente hay cosas que no las entendemos, pero que somos honestos y queremos encontrar una respuesta a eso. Pues bien, yo dije, cuando nacemos, qué ser humano, a qué ser humano se le pidió o se le dio la opción de decir dónde quieres nacer? ¿Quieres nacer en el planeta Tierra o en otro planeta donde no hay pecado, donde todo sea feliz? Según la Biblia, y yo creo que hay otros planetas, y no esos marcianos, como lo describe Hollywood, sino que hay otros planetas donde hay vida, donde la gente vive y el pecado no entró ahí, no se le dio cabida al pecado. Pues bien, o imagínate que esos planetas no existen y que solo existe el planeta Tierra y este planeta está caído. Si te hubieran preguntado, ¿quieres nacer aquí en esta Tierra? Y tal vez ves tu situación actual o la situación que has pasado, una situación donde estás sufriendo, donde tienes una enfermedad terminal, tu matrimonio está a punto de desaparecer, tienes problemas con tus hijos, perdiste a un ser querido hace poco. Entonces tú dirías, no, para sufrir eso, yo no hubiera mejor, si me hubieran dicho, yo hubiera preferido no nacer y no pasar ese montón de sufrimiento que pasé, que estoy pasando o que pasaré quizás en mi vida. Bien,
a nadie se nos preguntó de nosotros si queríamos nacer aquí. Segundo punto es, no solo nacemos aquí, esa era mi duda, no solo nacemos aquí, sino que también nacemos con una tendencia al mal, con una tendencia a hacer lo malo. Entonces yo me decía, es muy injusto. Y yo decía, Dios es injusto, porque ¿por qué? Yo no le pedí nacer, yo no le pedí existir, pero existo y estoy en esta tierra. Segundo, no solo nací en esta tierra llena de injusticia, dominada por el pecado, sino que nazco con esa tendencia a hacer lo malo y con la tendencia a ir en contra de Dios. No nazco eh, buscando a Dios, sino nazco con esa tendencia a hacer cosas malas. Entonces yo decía, en cuestión de salvación es muy difícil, la tenemos muy difícil, porque nacemos con desventaja en esta tierra. Bien, esa era mi discrepancia y una duda que tuve durante muchos años. Aún siendo pastor, yo tenía esa duda que me daba la imagen de un Dios injusto, un Dios que me puso en un terreno de juego, en una competencia donde yo estoy en desventaja. Pues bien, el tema del libro de la vida me ayudó a comprender de que Dios es justo y de que yo no estoy en desventaja, aunque así lo parezca. Otra pregunta. ¿Crees que tengo que hacer algo para que mi nombre sea inscrito, sea anotado en el libro de la vida? ¿Qué has aprendido tú hasta el momento en tu estudio personal? Yo creo que no hay que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Otra pregunta. ¿Desde cuándo está mi nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Crees que tu nombre es inscrito en el libro de la vida cuando te bautizan de niño o cuando te bautizas de grande o cuando aceptas a Jesús en una campaña evangelística o cuando solo con una experiencia que tienes milagrosa, ahí decides seguir a Jesús o aceptar a Jesús, o cuando te arrepientes de las cosas malas que hiciste? Ahí, desde ese momento se anota tu nombre en el libro de la vida, ¿crees tú? Yo creía una de estas, yo creía que cuando me bautizaba, que cuando me bauticé, mi nombre fue inscrito ahí en el libro de la vida. Pero ahora creo diferente. Ahora pienso que mi nombre está inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Desde antes que yo existiera, mi nombre estaba ahí, inscrito ya en ese libro de la vida, que contiene a las personas que, según la Biblia dice, van a vivir la eternidad con Dios, que les gusta vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Vamos a entrar de lleno al estudio entonces. Vamos a empezar viendo este texto, Efesios 1:5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Bien, este texto dice que Dios, por medio de Jesucristo, nos predestinó para salvación, nos adoptó como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, el deseo de Dios es de que Él sabía que íbamos a nacer en un mundo dominado por el pecado y con tendencia al mal, que Él sabía que eso era injusto, entonces por eso nos salvó. El deseo de Él, dice, nos predestinó para adopción, y esa adopción es ser hijos de Él, y ser hijos de Él significa ser salvos. Entonces, a todo ser humano, aquí no hay excepción, Dios los predestinó para salvar, Dios los salvó desde antes que naciera. Hay, por ejemplo, Calvino entendió este texto diferente, y él decía que había predestinación, de que Dios escogía a un grupo de personas para que sea salva y a otro grupo para que se perdiera. Y el grupo de personas que escogió para salvación, no importara que asesinaran, que hicieran daño al prójimo, etcétera, tal vez que nunca fueran a una iglesia, no importa, porque esos siempre se iban a salvar porque Dios los predestinó para salvación. Y el otro grupo, pues lo contrario, no importa, incluso si aceptaran a Dios, están predestinados para perdición. Pero el texto, hay varios textos, no los voy a mostrar ahora, pero lo que quiero decir aquí es de que
el objetivo de Dios, el beneplácito, la voluntad de Dios. Y lo que Él hizo fue salvarnos a todos. A todos desde que nacemos salvos. Es al contrario como se cree, que desde que nacemos perdidos. No es así. Dios sabía que nacimos con desventaja y por eso Él nos salvó, porque somos incapaces de salvarnos y en esa condición buscar a Dios. Por eso Él nos busca y Él nos salvó. Vamos a ver otro texto. Filipenses 4:3. Y aquí se empieza a mencionar el libro de la vida. Sí, y también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien, Pablo escribe esta carta y él dice, estas personas que son buenas, que colaboran en predicar este evangelio, están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué informaciones puedo obtener acerca de este texto, en relación al libro de la vida? Pues no mucha, en realidad solo me dice de que estas personas que comparten el mensaje del reino de los cielos, las buenas nuevas de la salvación que comparten a Jesús, pues están inscritas en el libro de la vida. Más información no me da, pero ya tengo una pista, por lo menos. La pista de que las personas que están predicando el reino de los cielos están en el libro de la vida. Vamos a ver otro texto ahora. Apocalipsis 21:27. Está hablando de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los mentirosos, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, entonces Juan dice aquí, en la Nueva Jerusalén, esas personas impuras, idólatras, mentirosos, etc., no van a entrar. Solo aquellas que están en el libro de la vida, y añade aquí una información extra del Cordero. Quiere decir que en este libro está la vida del Cordero. Y la vida del Cordero es vida en abundancia. Y yo pienso de que las personas que están inscritas ahí tienen la vida del Cordero. La vida del Cordero es su vida. A ellos les agrada vivir bajo los principios del Cordero, que es Jesús, bajo los principios del reino de los cielos. Y quieren que eso sea impartido en toda esta tierra. Bien, entonces, las personas que están ahí, ellos no quieren entrar al cielo por sus propias obras tampoco, sino por la vida del Cordero. La vida del Cordero yo quiero que esa vida sea mi vida. Y eso hace a estas personas especiales. Son pobres en espíritu. Pobres en espíritu son aquellos que no se enorgullecen de sus propias obras, porque yo creo lo correcto, porque yo hago obra misionera, porque yo me levanto temprano a leer la Biblia, porque yo devuelvo diezmos y ofrendas, etc. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, sino que cuando se basa mi vida, cuando yo me siento bien por las cosas buenas que hago, eso no es construir sobre la arena. Construir sobre la roca es saber de que Cristo es la escalera para el cielo, Cristo es el medio de salvación, y yo quiero que su vida sea mi vida. Eso significa estar inscrito en el libro del Cordero. Vamos a ver otro texto. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro. Bien, Daniel dice aquí que está hablando del final de esta tierra, y de la historia final de esta tierra, perdón. Y en ese tiempo va a haber una gran tribulación, por lo que él explica ahí, el mal va a perseguir al bien. Gente guiada por los espíritus por el reino de Satanás, van a querer perseguir y matarse, es lo que puedo leer aquí, a las personas que viven de acuerdo al reino de los cielos, que aman esos principios. Pero en ese momento se levantará Miguel, Jesús, y
va a venir a librar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Dice los que se encuentran inscritos en el libro. Entonces aquí ya está más claro. Inscritos en el libro de la vida son aquellos que quieren hacer de la vida del Cordero su vida. Vamos a otro texto ahora. Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Está hablando aquí de la bestia, que dice que todo el mundo lo va a adorar, menos aquellas personas que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese Cordero que fue muerto desde el principio del mundo. Interesante. Esto pasa muy bien con el texto que leímos al principio, de que desde la fundación del mundo Jesús nos predestinó para salvarnos. El sacrificio de Jesús se llevó a cabo cuando Él vino aquí en esta tierra, pero eso ya estaba planeado desde antes. Jesús, con su intención, con su voluntad, Él fue muerto desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que venía a salvarnos, a ti y a mí. En este texto es interesante que hay otras versiones que lo traducen diferente, porque según el griego tú puedes traducirlo de las dos formas. Se puede traducir los que no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, y los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Los comentadores dicen que las dos traducciones son válidas, pero el traductor, según el concepto que tenía de salvación o de perderse o de predestinación, según eso lo tradujo. Así que yo prefiero esta traducción porque va de acuerdo a todo el mensaje de la Biblia, de que fuimos salvos y de que el plan de redención desde antes que se llevó a cabo, desde antes que el ser humano pecara. Bien, vamos a ver otro texto entonces. Apocalipsis 17:8. Interesante que aquí lo traduce diferente, aunque en griego dice lo mismo, pero aquí esta versión de la Biblia, esta traducción, valga la redundancia, lo traduce diferente. Dice así: la bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Solo que esta versión lo tiene entre paréntesis, vean. Se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Entonces esta misma versión lo pone aquí entre paréntesis porque no está seguro de que si esa es una traducción correcta. Pero no pasa con lo que tradujeron anteriormente, ahí mismo en Apocalipsis. Porque aquí dice cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Eso quería decir de que Dios predestinó gente para perderse desde el inicio, desde la fundación del mundo, pero no es así. Eso contradice, se me traba la lengua ahora, contradice todo el mensaje que la Biblia dice anteriormente, desde Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Pues bien, ¿qué seguimos aprendiendo aquí a través del libro de la vida? Que ahí están las personas que aman los principios del reino de los cielos, que quieren a Jesús, que quieren hacer de la vida de Jesús su vida, y que, según lo que podemos leer aquí, son las personas que van a disfrutar vivir en el cielo, en la tierra nueva con Dios, porque ahí se rigen esos principios. Otra gente que no le guste vivir esos principios, creo que la tierra nueva, el cielo nuevo sería un lugar aburrido para ellos, o sería un lugar donde no estarían de acuerdo, porque los principios que rigen la vida de ellos no son totalmente contrarios a los principios del reino de los cielos. Bien, pero ahora, con todo esto que dije, de que desde mi nombre está inscrito no desde que me bauticé, sino desde que antes que yo naciera, desde la fundación del mundo, de que no necesito hacer nada para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Tal vez te surgieron varias preguntas, como por ejemplo, ¿no debo primero convertirme? Y cuando me convierto, entonces estoy inscrito en el libro de la vida. Bien, creo que nosotros nacemos como personas inmaduras, como un niño que al principio no sabe muy bien lo bueno y lo malo.
y actúa según sus impulsos, porque no, su, su cerebro todavía no puede manejar dos impulsos, dos sentimientos, y él actúa impulsivamente. Bueno, hay adultos que actúan así también, son adultos inmaduros, crecieron, pero en realidad su cerebro no llegó a madurar, o no ha madurado todavía. Bien, entonces nacemos inscritos ahí porque Dios sabe, nacimos con desventaja. Él nos salvó ya, no tenemos que hacer nada para que Dios nos salve. Estamos salvos. Arrepentimiento no es bautizarse en una iglesia. Arrepentimiento es la decisión de qué principio de vida voy a seguir, qué espíritu me va a guiar. Ese es arrepentimiento. El decir, wow, Jesús, yo leo la vida de Jesús y digo, esto me gusta. Justicia no es castigar al que hizo mal, sino justicia es hacerle bien a esa persona que hace mal. Eso es el principio del reino de los cielos. Entonces yo digo, wow, eso me gusta. Incluso hay gente que no es cristiana, que vive y le gustan esos principios. Y las personas que viven según esos principios, esos arrepentimientos, esas personas deciden, están inscritas en el libro y continúan en ese libro porque pasa algo que ahora te voy a explicar, algo muy interesante. Yo estoy ahí, pero llega un momento en mi vida, tal vez no a todos les va a llegar. Por eso, en cuanto a tema de salvación, quién se va a salvar, quién se va a perder, a esos temas no me meto yo porque no es mi tema. Eso Dios lo va a decidir. Y si Dios decide salvar a todo mundo, Dios salva a todo mundo. Él puede salvar a todos. Y si Dios decide que hay gente que se va a salvar y se va a perder, no porque Él lo decida, sino porque la gente así lo decidió, pues así es. Muy bien. Eh, Continuamos entonces. Entonces, en la elección de ver qué principio de vida elijo, eso es arrepentimiento. Querer cambiar de dirección y decir, ok, quiero vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Y eso va a marcar si tú te quedas en el libro o ya no sigues en el libro. Porque al inicio yo hice la pregunta, ¿qué debo hacer para que mi nombre se inscriba en el libro de la vida? Pero lo hice a propósito, es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta, según la Biblia, debería de ser, ¿qué debo hacer para que mi nombre sea borrado del libro de la vida? Porque eso es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia no vemos que Dios anote nombres en el libro de la vida, sino que borre nombres. ¿Por qué? Porque ya estaban anotados. Te voy a mostrar unos ejemplos ahora. Apocalipsis 3:5. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Entonces, aquí está hablando Jesús a una de las iglesias, y le dice, al que venza, será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. O sea que ese nombre ya estaba inscrito ahí, pero como venció, no será borrado, ese nombre seguirá ahí. Lo mismo, el mismo patrón, vemos aquí en Salmos 69:29. Que estos hombres sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos entre los justos. Al parecer este salmista aquí tenía una contienda con algunas personas malas, y él dijo, estas personas no merecen estar en el libro de la vida, que estos injustos no estén con los justos, bórralos. Pidió a Dios que los borren. O sea, este autor ya tenía esa idea también de que los nombres ya estaban inscritos ahí y que en algún tiempo de la vida o seguían ahí inscritos o podían ser borrados. Éxodo 32 dice así: Moisés regresó al Señor y le dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro, pero ahora perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Muy bien, el pueblo aquí cometió un gran pecado, y Moisés, hay un video ahí donde yo explico, pensó que Dios iba a exterminar a todos, y él dijo, no los extermines, si no los vas a perdonar, pues bórrame a mí de ese libro. Y Dios le dijo, no, al que peque contra mí, a ese lo borraré de mi libro. También la idea de que los nombres ya están ahí,
pueden permanecer ahí o pueden ser borrados. Pero ¿cómo es eso de que al que peque contra mí lo borraré? Quiere decir que cada vez que yo peco, el nombre es borrado, y si decido vivir nuevamente de acuerdo a los principios de Dios, el nombre nuevamente inscrito. No, como dije al principio, es una elección, la elección de qué espíritu quiero que me guíe, qué principio del reino quiero que me guíe, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Te voy a mostrar dos ejemplos ahora, Saúl y David. Los dos eran grandes hombres de Dios, por decirlo así, pero los dos cometieron pecados, los dos fueron reyes, los dos cometieron pecados grandes. Solo que Saúl, él siempre vivía con envidia, él siempre era orgulloso, él siempre le importaba el poder. David hizo cosas malas también, pero él no estaba contento viviendo de acuerdo a esos principios. Él prefería los principios del reino de los cielos, y al final uno quería vivir ahí, buscó el perdón, y el otro no. También con Judas y Pedro, los dos discípulos de Jesús, pero el principio que movía a Judas era las obras de la carne, la ambición al dinero, el poder, el ser famoso. Pedro también falló, pero él quería vivir de acuerdo a los principios del reino de Jesús y encontró perdón en él. Cuando tú crees que Dios es bueno, cuando tú crees en los principios del reino de los cielos, entonces crees que Dios es bueno y que te perdona. Cuando no, ves a un Dios malvado, a un Dios que si tú le fallas, Él está enojado contigo y te va a castigar e incluso no te va a perdonar. Y ese cargo de conciencia va a matar a las personas, como en el caso aquí de Judas. Muy bien, entonces con esto termina este estudio aquí del libro de la vida del Cordero. Para concluir, tú naciste salvo, así como lo escuchas. Tú que estás viendo este video, si tú nunca has ido a una iglesia, si tú tal vez estás yendo a una iglesia pero no te has bautizado, estás recibiendo estudios bíblicos, o ibas a la iglesia y te saliste, pues tú naciste salvo, porque Dios sabía que el mundo en el que nacimos nacimos con desventaja, así que Él nos predestinó para salvación a todos. De ahí vamos a tener la oportunidad de conocer cómo es el reino de Dios y cómo no. Hay personas que no tuvieron ese privilegio, pues Dios sabrá cómo será esa situación. Yo creo que Dios los va a salvar, porque al que no conoció, tal vez lo conocieron en pequeños detalles, no con mucha luz como tenemos la oportunidad nosotros ahora. Pues bien, cuando tenga la oportunidad de ver claro qué es el reino de Dios y qué es el reino de Satanás y bajo qué principios vivir, pues eso decidirá si tú quieres que tu nombre siga ahí o que no. Hay personas también que no van a la iglesia, que nunca han leído la Biblia, pero viven también o de acuerdo a los principios del reino de Dios o de Satanás. Hay ateos que viven de acuerdo a los principios del reino de Dios o de Satanás. O sea, toda la humanidad no se puede salir de uno de estos dos principios. O quieren vivir según estos principios del enemigo, o quieren vivir según los principios del reino de Dios. Así que, para terminar, yo te diría, estudia la vida de Jesús, estudia los evangelios. Si nunca has leído la Biblia, o si ya las has leído, vuelve a leerla, empieza con los evangelios y estudia la vida de Jesús. Mira lo que Él hacía, léela detenidamente. Ora a Dios y dile que te abra el entendimiento para entender lo que Él quiso explicar con sus actos, palabras y forma de pensar. Y vas a ver que tu vida va a cambiar, vas a distinguir claramente entre los principios del reino de las tinieblas y el principio del reino de Dios. Y espero que cada día seamos más los que nos unamos al principio del reino de los cielos y que podamos llevar a los que nos rodean esperanza, sanidad, felicidad, perdón, porque eso es evangelio. Evangelio es llevar sanidad, llevar esperanza, llevar alegría. Jesús, cuando predicaba, Él sanaba física, espiritual y de todas las maneras posibles. Pues eso es evangelio. Hay alguien hambriento cerca de ti, pues sana eso dándole comida. Hay alguien con problemas de ansiedad, de depresión, pues por medio de Jesús puedes llevar sanidad a esa persona. Hay alguien que espiritualmente se siente perdido, no tiene esperanza, llévale esperanza, preséntale al verdadero Dios, ese Dios que salva, que ama incondicionalmente. Espero que eso sea nuestra decisión hoy y
que podamos llevar esa luz a muchas otras personas. Nos vemos en el próximo video. Te cuidas. Adiós.